¿Lideras a un equipo y te da miedo darles demasiada flexibilidad por si no cumplen con sus objetivos? Pues quédate porque hoy te voy a explicar que en el equipo dar flexibilidad genera mucha más lealtad. Bienvenidas a Negocios con Esencia. Soy Olga Jiménez y este es el podcast semanal para líderes, empresarias y directivas que quieran triunfar siendo auténticas y liderar sin renuncias. Aquí hablamos de sana productividad, de negocio rentable y de imagen personal 360 para que construyas una vida en la que tú seas la prioridad y la que pone las reglas. Si quieres hacer negocios siendo auténtica y liderar sin renuncias, suscríbete al canal, dale al like y activa la campanita. Vamos a empezar, pero como siempre no estoy sola, me acompaña Xenia Castelltor. ¿Cómo estamos, Xenia? Muy bien, Olga, ¿qué tal? Pues muy bien, Xenia es actriz, es profesora de oratoria y coach de ponentes TED. Ahí es poco. Antes me estabas diciendo, oye, me gusta el tema, pero esto cuesta y no todo el mundo lo ve así. Cuéntame, ¿qué te parece a ti? Yo pienso que es un tema polémico, mira que te digo, directamente, porque antaño, digamos, esto no existía. Y lo de no dar gustaba. Flexibilidad, no gustaba. Tenemos que controlar, ¿no? Lo del control en los que dirigen, en los que lideran. Bueno, pues mira, vamos a poner un ejemplo muy claro. Si tú quieres mantener a alguien a tu lado, dale libertad. Porque si le atas, pasará las horas buscando la forma de liberarse de ti. Total. Esto pasa en las parejas, ¿no? Sí, sí. Cuando nos sentimos libres, queremos más a nuestra pareja. Sí. Pero cuando nos ata demasiado, o acabamos siendo infelices, unas infelices del copón, o empezamos a buscar formas de liberarnos y de irnos. Uh-huh. Pero es que esto también pasa en los trabajos. Claro. Aunque parezca mentira, las personas valoran más estar bien, sentirse reconocidas muchas veces, que el dinero que perciben. Porque llega un momento que cuando enfermamos, el dinero deja de tener valor. Ostras, es así, ¿eh? Es así. Es así, ¿verdad? Por lo tanto, para que los miembros de tu equipo aprendan y avancen, debes estar dispuesta, por ejemplo, a permitir que se equivoquen. También temazo, ¿eh? También no es fácil. No, para nada. Pero déjales que se equivoquen para que puedan corregir. Porque si no se están equivocando es porque no lo están haciendo. Claro. Si no lo están haciendo es porque lo estás haciendo tú. Vaya a ser que se equivoquen, ¿verdad? Claro. Pero a que tú aprendiste también equivocándote. Totalmente, absolutamente. Equivocándome mucho. Nosotras cuántas veces la hemos pifiado en un escenario. Ostras, sí. Infinidad de veces. Muchas. Ahora, cuando no te permiten equivocarte, ya te digo yo lo que pasa, que dejas de probarlo. Que mejor lo haga otro, porque claro. Esa es la realidad. Cuando no tienes esa libertad para equivocarte, imagínate que de pequeños, ¿no? Nuestros padres no nos permitieran equivocarnos a la hora de dibujar. ¿Tú crees que seguiríamos dibujando delante de ellos o que les enseñaríamos nuestros dibujos? Imposible. Imposible, ¿vale? Bueno, por lo tanto, esa sería una primera clave. Si obtienen resultados, deja que se organicen a su manera. Es decir, no puede haber nada mejor que un equipo obteniendo los resultados que tú quieres que obtengan. Si están obteniendo resultados, ¿por qué no darles un poquito más de libertad? Evidentemente, yo no estoy diciendo que esta sea la única forma de liderar. Yo estoy diciendo que a lo largo de mis 25 años de carrera me he dado cuenta de que la flexibilidad genera mucha más lealtad. Y esto lo he observado en trabajadores muy independientes, pero también en trabajadores y trabajadoras que son del tipo que prefieren que se les diga lo que tienen que hacer. Pero hay una diferencia entre guiarlos adecuadamente y dejar que se organicen un poco a su manera. Bueno, vamos a hablar un poquito más de eso, ¿vale? A mí me gusta premiar con más libertad cuanto mayores sean los logros de mi equipo. Porque al premiar con más libertad cuanto mayores sean los logros, lo que va a pasar es que ellos van a obtener más logros y, por tanto, yo también. Claro. Y si tengo un equipo más feliz, probablemente me ahorre aquellas situaciones tan delicadas que hablábamos en el anterior episodio de cómo trabajar con gente y no morir en el intento y tener que manejar situaciones incómodas. Cuanto más feliz está el equipo, menos quejas hay. Sí.
Y muchas veces esto tiene que ver con cómo se sienten hacia sí mismos, no con cómo se sienten hacia ti, porque una queja normalmente viene de una situación interna, no externa, ¿de acuerdo? Antes pensábamos que la presencialidad era inherente a los resultados hasta que llegó el COVID-19. Hola, bienvenido COVID. Pues sí, algo de bueno. Sí, algo de bueno, porque la verdad es que yo creo que muchos tenemos la sensación de que lo hemos soñado. Sí. ¿Verdad? Es como una... Sí, es como pre-COVID, post-COVID, pero es verdad que el COVID a nivel empresarial nos enseñó un montón de cosas e hizo que avanzásemos lo que probablemente hubiéramos avanzado en 10 o 20 años. Esto hay estudios, ¿no?, que lo demuestran, no soy experta en ello, pero desde luego en mis negocios sí que dio una especie de empujón y de acelerón en el tema digital y en el teletrabajo, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, tanto fue así que se demostró algo, y es que las personas cuando teletrabajaban acababan trabajando más y no menos. Y hasta fue necesario regularlo. Por lo tanto, aquí se demuestra que cuando das flexibilidad no consigues que trabajen menos. Muchas veces incluso puede ser que acaben trabajando más de lo que les tocaría. Pienso que no debemos subestimar el potencial humano de nuestra gente y que hay que educarles en la libertad y la responsabilidad. Mira, para mí esta es una muy buena forma de educar, por ejemplo, o a mí me enseñaron que era una muy buena forma de educar a los hijos. No porque sea mamá, que yo decidí no serlo y lo digo muchas veces para normalizarlo también, pero sí porque es la forma en la que mis padres me educaron a mí. Y también he de decir que a mí me casó un diácono, ¿no?, que era uno de estos, vamos a decir, entre comillas, curas que pueden estar casados. Sí. ¿No? Es un temazo, lo podéis buscar también, que existe esta posibilidad. A mí me gustaba un poco esa forma que tenía él de llevar las bodas, pues porque era un hombre que estaba casado y por lo tanto entendía el matrimonio. Y él esto lo decía en muchas bodas, yo que era cantante también cantaba en las bodas que él oficiaba, y siempre hablaba de la importancia de educar a los hijos en la libertad y la responsabilidad. Dales libertad y enséñales a ser responsables para aprovecharla. A mí mi padre me daba bastante libertad, yo era de las que empecé a salir bastante jovencita, pero precisamente porque confiaba en mí siendo muy joven y mis amigos me decían, pero ¿ya te dejas salir hasta esta hora? Yo sentía que le debía portarme bien, llegar a la hora adecuada. Sin embargo, yo tengo grandes amigas que tenían unos padres súper dictatoriales, que no les dejaban salir y ellas se quedaban llorando. Tengo una en concreto que le pasaba esto y he de decir que esto no fortaleció la relación con su padre, sino al contrario, y que no la preparó mejor para enfrentarse al mundo. Porque al final, más tarde o más temprano, tú te tienes que enfrentar a ese tipo de cosas. Por lo tanto, la libertad con responsabilidad es una herramienta maravillosa para educar y también para liderar. Bueno, yo voy a proponer 3 formas de poder llevar a cabo esto, ¿vale? Porque no lo tenemos que hacer obligatoriamente y tampoco lo tenemos que hacer todas las que lideramos de la misma manera. A ver cuál te resuena más a ti y si hay alguna que te gusta, por ejemplo, para los miembros de tu equipo. Siempre decimos aquí, y salió también en algunos podcasts de los primeros que emitimos, que liderar un equipo puede ser que sea un equipo que tienes contratado o puede ser profesionales independientes a los que tú lideras. También les contratas como profesionales independientes. Es decir, lo mismo para todo, pero pensar que para mí liderar va mucho más allá y tiene que ver también, por ejemplo, con liderar a los proveedores, con liderar a los que trabajan contigo. Yo, por ejemplo, ¿no?, con todos los que trabajo y que hacen algo para mí, intento practicar la regla de oro, de trata a los demás como te gustaría ser tratado, de dar reconocimiento, de motivar, de decir las cosas buenas. Es decir, lo hago también por aquellos de los cuales soy clienta, digamos. Yo los considero como si fueran parte de mi equipo independiente. Claro. Y esto hace pues que me responda mucho mejor, que yo sea la primera en su lista a la hora de terminar un trabajo, ¿no? Todo esto ayuda a vivir y a ser más feliz entre todos. Bueno, entonces, vamos a hablar de las 3 maneras en las que podemos aplicar la flexibilidad y la libertad a la hora de liderar o dirigir a nuestro equipo. La primera es establecer un horario laboral en el que podrás pedirle a tu equipo lo que consideres necesario, ¿verdad? Bueno, esta sería la más tradicional. Sí. Le puedes dar una cierta flexibilidad dentro de este horario, pero bueno, sería la de toda la vida. Aquí sabes lo que acaba pasando muchas veces, Chania, que la gente sí que está presente, está de cuerpo presente, pero su mente a veces no sabes dónde está. Sí. Sienten que cobran por las horas que están allí. No por la productividad que hacen. Vale.
Entonces, ¿es un tema que provoca hacer cierta polarización? Sí, pero reflexionemos Exacto. sobre él, ¿vale? Que tu gente esté allí y que esté allí contigo de 8 a 3 no quiere decir necesariamente que estén siendo productivos, que estén trabajando bien. Quiere decir simplemente que están. Y tú les pagas por estar. Exacto. ¿Vale? Vale. Otra cosa que puedes hacer, establecer una lista de tareas que se pueden hacer con independencia horaria siempre que se respeten las fechas límite. Mientras que esto se haga antes de tal fecha, hazlo cuando quieras. A mí me gusta esta. A mí también. A mí me gusta. A mí también me gusta mucho. Te digo la tercera por si te gustara más, ¿eh? Sí. Establecer un sistema mixto, con un horario flexible que se pueda reducir o alargar, siempre que se cumplan los objetivos y el mismo número de horas semanales. También. ¿Con cuál te quedarías de las tres? Pues estoy entre la 2 y la 3, te tengo que decir. ¿Sí? Estoy pensando en el equipo, pero es que es una manera también de conciliación familiar, ¿eh? Absolutamente. Pienso que es muy necesario. O sea que, claro, la 2 creo que te da un poco más de conciliación familiar, pero al final también, estoy pensando ahora con niños, los niños van al cole de tal hora a tal hora, ¿no? Entonces, si les das un margen horario, que son el rato que los niños están en el cole, ¿no? Pues, y dentro de ahí las tareas. Totalmente. Mira, ¿sabes muchas veces de lo que me he dado cuenta yo? Que lo más eficaz será aquello con lo que el trabajador esté más feliz. Claro, exacto. Porque yo te puedo dejar elegir incluso. Al final yo lo que quiero es que las tareas se hagan. Porque te digo una cosa, yo me doy cuenta que cuando doy flexibilidad y libertad, a veces lo que ocurre es que esa persona aprende a ser mucho más productiva porque sabe que si termina antes tendrá más tiempo libre. Entonces, automáticamente me hacen las tareas, los trabajos, mucho más rápido. Pero también te digo que cuando necesito que venga en un horario que no sería el habitual, esa persona me responde. Porque como normalmente tiene libertad y flexibilidad y sabe que si hoy le toca trabajar más horas, mañana se puede coger el día libre o hacer media jornada, lo que acabo teniendo es un equipo 1000 veces más comprometido. ¿Qué te parece? Y responsable. Y responsable. Sí, yo pienso que aquí la responsabilidad es clave. Libertad va con responsabilidad, ¿vale? Sí. La gente que trabaja con independencia horaria aprende a ser más productiva porque así la hora le sale mejor pagada. Por lo tanto, a mí me gusta, de algún modo, pagarte por los resultados que yo necesito que este mes alcances. Si yo no te estoy dando más tareas, quizás soy yo la que tiene que pensar cómo puedo aprovechar al máximo tu potencial. Porque esto también nos pasa, ¿no? No confiamos suficientemente en nuestro equipo, precisamente por lo que decíamos. No les permitimos equivocarse. No nos damos cuenta de que si pasamos 2 horas enseñando una cosa que a lo mejor tú haces en 5 minutos, llegará un punto que cuando esa tarea la hayan hecho 20 veces, tú ya has recuperado esas 2 horas. Claro. Pero eso ya te dura por los siglos, hasta que te jubiles, ¿no? O hasta que te mueras. Por lo tanto, tú eres mucho más libre. Yo siempre lo hago así. Es un tema que creo que es de los que más triunfa de todos los que enseño, que es el arte de delegar, ¿no? Tengo un Reels en mi Instagram, Olga Jiménez Montané, que os invito a que lo sigáis, todos mis Reels. Yo cada día publico un Reels con píldoras de éxito que pueden ser de mi podcast, de mi programa de radio, de mi programa de televisión. Y ahora estoy empezando una nueva serie con Reels animados, que me lo estoy pasando muy bien haciéndola. Y os digo que el que tiene que ver con el arte de delegar es el Reels con más visualizaciones, está llegando ya casi a las 100.000 visualizaciones y los 2.700 guardados. Oh, wow. Imagínate. Wow. Yo no sabía que esto era un tema que le interesara tanto a la gente, ¿verdad? Porque a mí me sale muy natural. Por eso nunca deis por sentado, hay cosas que para ti son muy naturales y para los demás no. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa. Fíjate que cuanto más flexibilidad des, ellas o ellos más productivos se harán porque con eso ganarán más calidad de vida y por lo tanto lo harán más rápido y mejor y no al revés. Hay una gran diferencia entre pagar por resultados o pagar por dedicación. Pensar que si pagas por horas puedes acabar con un equipo bajo la ley del mínimo esfuerzo. Claro. Porque de lo que se trata es de ocupar las horas, aunque sea limpiando un cristal. ¿Cuántas veces no pasa esto en los negocios? El trabajador ya no sabe qué hacer, la trabajadora la ponen a limpiar. Ya. ¿Verdad? Oye, pues se podría ir a su casa y hacer cosas más importantes y más productivas.
Otra cosa importante es recordar que las tareas se expanden en el tiempo que nos dan para hacerlas. Uy. Esto lo hemos hablado algunas veces aquí. Yo recuerdo una manicurista que me explicó que ella habitualmente necesitaba 1 hora y media para hacer las uñas, pero un día descubrió que podía hacer las uñas en entre 45 minutos y 1 hora. Y yo le pregunté, ¿y cómo fue eso? ¿Cómo pasaste de 1 hora y media a 45 minutos? Y me dijo, mi primera jefa me daba 1 hora y media por manicura. Mi segunda jefa me daba 50 minutos. Entonces descubrí que era capaz de hacer las uñas en 50 minutos, ¿verdad? Bueno, por eso yo siempre os cuento que es importante que antes de delegar algo hayáis probado hacerlo. No sabemos hacerlo todo, ¿eh? Ojo, yo no sé, por ejemplo, montar este estudio maravilloso que nos monta Albert de Global Production. No lo sé, no sé cómo hacerlo, ¿eh? No. Pero en muchas de mis tareas de las que yo delego, sí que primero lo hago yo y luego le enseño a la persona que lo va a hacer cómo hacerlas. Por lo tanto, y normalmente no es aquello que lo pruebo un día, no, lo llevo a cabo durante un periodo de tiempo un poquito largo. De modo que yo ya sé cuánto tiempo se puede tardar en hacer la tarea una vez que la dominas. No hace falta que sea el primer día. Claro. Y sé más o menos cómo puedo gestionar el tiempo de mi equipo. Y entonces pido cosas que son razonables. No me convierto en una déspota, ¿no? Claro. Esa es una muy buena manera. Por lo tanto, fíjate que si tú sabes cómo desarrollar lo que tiene que desarrollar tu equipo, es más sencillo que delegues de una forma eficaz. Ahora bien, sigo con el caso de las manicuras, ¿eh? Podría ser cualquier otro caso, pero yo también me he dado cuenta, por ejemplo, que he tenido manicuristas, que ¿qué ocurre? Que si empezamos a conversar, hay gente que se va parando, porque mucha gente se para cuando habla y te levanta la cabeza, te mira, no sé qué, no sé. Y esto, claro, si dura mucho tiempo, tienes que sumarle un buen rato a esa manicura. Claro, si tú eres la empresaria que lidera ese centro de uñas o de estética o de lo que sea, o una peluquería en la que se hacen uñas también, tú deberías ser capaz de ver que ahí hay una fuga de tiempo importante. Porque claro, de verdad, una manicura sin hablar de nada, y esto lo he visto, a veces que viajo, claro, veo como gente diferente y con diferentes estilos, que parece una tontería, pero lo de hacer las uñas es todo un arte. Sí, es todo un arte, ¿eh? Es verdad. Bueno, pues hay gente que es muy rápida, en media hora, 40 minutos. Y yo estuve una vez en Nueva Orleans y una chica me hizo las uñas de las manos en media hora, perfectas, impecables, impolutas, con la francesa como llevo hoy. Wow. Oye, claro, no hablaba. Claro. Solo estaba súper, hiper, mega concentrada. Yo que me he dedicado mucho tiempo al maquillaje, os puedo decir que si maquillamos en un desfile que es todo trepidante, no hablamos. Bueno, ¿quiere decir esto que no podamos hablar con el cliente? No. Pero que a lo mejor si yo tengo un centro de estética, peluquería, centro de uñas, debería practicar con mi manicurista el arte de seguir haciendo la manicura aunque esté hablando. Son cosas de las que no tiene por qué ella ser consciente. Lo podemos hacer de una manera bonita, agradable. Oye, ¿os habéis fijado que podremos atender a más clientas y hacer a más gente feliz si intentamos no pararnos al hablar? Cuando estamos con una persona hay que hacerla sentir importante, pero si hablamos y conversamos y ella espera que conversemos, vamos a intentar seguir con nuestra manicura. No pasa nada porque hablemos mirando a las uñas, incluso se lo puedes decir a la clienta. Oye, yo voy hablando pero miro a las uñas, porque no quiero que te demores. Vamos a buscar maneras de ahorrarnos tiempo, ¿de acuerdo? Entonces también es bueno que detectéis esas fugas de tiempo que pueden tener los empleados. Bueno, prueba a ver qué sucede si le dices a tu equipo que si el trabajo está hecho antes, pueden irse a casa antes y observa cómo crece su rapidez y su efectividad. Para mí, dar libertad genera mayor compromiso. Bueno, Xenia, yo te quiero dar unos debercitos, ¿te parece? Venga, allá. Se las damos también a todas nuestras seguidoras. Y es que describan los beneficios e inconvenientes de cada uno de los sistemas. Por ejemplo, yo creo que antes tú lo has hecho muy bien, pero me has dicho que estabas entre el 2 y el 3. Sí. Y dime qué beneficios e inconvenientes tú le ves un poquito a cada uno de los sistemas a la hora de liderar el equipo que tú tienes en tu negocio. Lo del tiempo, Sí. a mí pienso que la parte buena es que te estás
dentro de un horario y que por lo tanto cuando tú sales ya te olvidas, como trabajador te olvidas de todo y en ese momento que tienes tu horario estás muy focalizada ahí y después ya te olvidas y esto también es bueno. ¿Y qué tiene de malo? Pues lo que decíamos, que si tienes un imprevisto... Yo es que pienso mucho en niños, ¿eh? Claro, que normal. tienes que ir al médico a tal. Claro, pues voy al médico y después lo recupero después. Por lo tanto, no hay el horario laboral tan ceñido ni tan marcado. Ahí está. Sentido. Si tú fueras, por ejemplo, trabajadora, tú eres empresaria, pero si fueras trabajadora, ¿cuál de los 3 sistemas agradecerías más? ¿Cuál te gustaría más? Como trabajadora, a mí el mixto. El mixto, el tercero que hemos dicho. Sí, el tercero. Sí, porque sí que es verdad que pienso que hay una cosa que decías ahora de inconvenientes, que hacerlo rápido, que no haya el trabajador o la trabajadora que lo haga rápido, pero mal. También. Para querer terminar. Por lo tanto, esto ya es cosa de training, de responsabilidad, totalmente, lo que decíamos, de supervisión. ¿no? Claro, como líder tienes que estar ahí, pero también es la parte negativa que te puedes encontrar, supongo, ¿no? Absolutamente. Mira, estaba pensando en el caso del marido de una buena amiga que cuando estábamos en pandemia teletrabajaba y cuando se acabó la pandemia le dijeron que tenía que volver al trabajo presencial. ¿Sabes lo que acabó ocurriendo? Es un gran ingeniero, ¿eh? Acabó dejando ese trabajo y se fue a una empresa en la que podía teletrabajar. Sí. Si le hubieran dado la oportunidad de teletrabajar y de trabajar como él era feliz trabajando, se hubiera quedado. Ahí perdieron un gran activo y se fue a un sitio en el que cobraba un poquito menos, pero era más feliz. Conozco muchos casos de estos después de la pandemia, muchísimos, de verdad. Y que ahora uno de los incentivos que te ofrecen las empresas grandes es puedes teletrabajar. Claro. O 3 de los 5, ¿no? 3 de los 5 días de la semana puedes teletrabajar y así te lo organizas tú. Mira, pues ¿sabes lo que te digo? Que trabajador feliz, trabajador motivado, trabajador productivo, trabajador que está contento, ¿verdad que sí? Es así. Por lo tanto, pues bueno, ya lo sabéis, si buscáis algo más personalizado y os gustaría tener una mentoría conmigo, podéis contactarme o visitar olgajimenez.com. Y si quieres triunfar siendo auténtica y liderar sin renuncias, no te pierdas el episodio de la semana que viene, porque aquí hablamos de negocios, sí, pero negocios con esencia.